fe. Mateo capítulo 5, capítulo 6, termina en el capítulo 7. El Señor termina con una gran advertencia para aquellos que lo estaban escuchando su enseñanza. Dice: ¿a qué le compararé a aquel que oye mi palabra y no la pone por obra? Que no la escucha. Bueno, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Que vinieron los vientos, soplaron, esos vientos fuertes, vino la lluvia, dice que se cayó esa casa y fue grande la ruina. Pero el que escuchaba la palabra de Dios y creía la palabra de Dios, él lo iba a comparar a un hombre sabio, sensato, que había edificado su casa sobre la roca. Que iba a pasar las mismas dificultades que el otro. Pero, sin embargo, la diferencia era que había obedecido a la palabra de Dios, había creído a la palabra de Dios. Y cuando hay una fe verdadera, hermanos, pueden pasarnos los acontecimientos más críticos y más duros de nuestra vida, pero el Señor ha prometido sostenernos y sustentarnos, porque el combustible de nuestra vida espiritual es nuestra fe. Si yo tengo un Ferrari año 2024, un Lamborghini 2024, pero ¿y si no le echo combustible? Si le echo nafta barata, tengo que echarle el combustible que lleva. Si ese auto no tiene el combustible que lleva, no sirve para nada. Igual la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, si no funciona por medio de la fe, una fe viva, una fe bíblica, una fe verdadera, entonces está como ese Ferrari. ¿Con qué lo va a hacer marchar? Marchar con milagros, con profecías falsas, con sueños, con visiones. ¿Así queremos hacer marchar la vida espiritual? No. Usted al Ferrari no le puede echar alcohol blanco, no va a andar. No le puede echar nafta de avión, no va a andar. Tiene que echarle la nafta que él lleva. Y ahí sí va a funcionar, como un Ferrari. No lo va a detener nadie en la ruta. Si es cristiano, hermano. Por eso vamos a ver cómo podemos aumentar nuestra fe. Porque todos estamos en esa carrera. Estamos corriendo la carrera cristiana. Estamos batallando la batalla de la fe. Entonces creo que si todos somos sinceros y delante de Dios, tenemos que hacer la oración de los discípulos. Empezando si tenemos una verdadera fe. Señor, aumentanos la fe. Bueno, tenemos que ver cómo el Señor va a hacer esto. Recuerden que no va a venir el Señor con una varita mágica y nos va a tocar. El Señor, si nosotros queremos que nos aumente la fe, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, sabemos que nos oye y tendremos aquello que le hemos pedido al Señor. Así que vemos acá, entonces, que el Señor reprende a sus discípulos por la poca fe. Lo mismo le pasó a Pedro cuando iban en el mar de Genesaret, y también el Señor viene a la madrugada caminando por el mar y se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y entonces el Señor dijo: no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice: bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Bueno, vení. Le dice: ¿cuál es el problema? Y el problema es que hay que bajarse de la barca, hay que caminar por las aguas. Y Pedro empezó a caminar por las aguas. Pero, hermano, en vez de poner puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, puso que está brava la cosa. No puedo llegar. Y claro, con tu fuerza no podés. No andamos por vista, andamos por fe. Y dice que cuando Pedro se empezó a hundir, el Señor le extiende su mano y lo salva. Y el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. No se puede caminar hacia Jesús con poca fe, hermano. La vida es muy dura. Las tormentas de la vida son muy duras para un cristiano nominal. Tarde o temprano va a terminar frustrado, se va a ir de la iglesia, va a terminar apartado, va a buscar otro lugar. Porque eso es lo que hace una fe nominal. Eso es lo que hace una fe nominal. Una fe viva, persevera, se cae, se levanta, se extravía, vuelve otra vez al camino angosto. Se le cae la cruz, al otro día la carga. Es herido y va a ser sanado, es caído y va a ser levantado, es debilitado y va a ser fortalecido, es extraviado y va a ser encauzado. Pero una fe nominal no funciona así. Y luego, hermanos, la Biblia nos habla de una fe muerta. ¿Cuál es una fe muerta? La fe nominal que no produce las obras que un hijo de Dios tiene que producir. Eso lo vemos en Santiago, capítulo 2. Vamos hasta ahí. Santiago, capítulo 2.
versículo 17, vamos a leer del 17 hasta el 26. Santiago 2, 17 al 26. Así pues, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, y recuerda que Santiago, ¿a quién está escribiendo? ¿A los del mundo? A la iglesia está escribiendo. Se supone que todos iban a decir, Santiago, somos creyentes, gloria a Dios, aleluya, lo declaro. Porque estamos enseguida suelto de lengua. Y Santiago dice, vos decís que tenés fe. Vos sabés que los demonios tienen la misma fe que vos tenés. Porque los demonios creen, usted le pregunta a los demonios y ellos tienen la mejor teología los demonios que nosotros. Vemos la teología de los demonios en el Nuevo Testamento y era increíble. Los demonios sí sabían quién era Jesús. No era el ungido de Dios. Los judíos ni sabían, pero los demonios sabían. Y muchos tienen esa clase de fe, esa fe muerta, esa fe que no produce nada. Así dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe produce esto, la fe produce obediencia, la fe produce esas obras. ¿De qué sirve decir que somos creyentes, pero no tenemos ningún tipo de obra? Esa fe es una fe muerta, dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Ven? Los demonios dicen que creen, los demonios tienen fe. ¿Sí? Tienen fe ellos. Tienen fe. Es una fe nominal, ¿no? Porque no produce ningún tipo de obra. Pero ellos creen, sí. Y bueno, entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros sabemos y creemos, hermano. Mucho cuidado. Y el caso no es que dudemos ni de la palabra, ni nada. El caso es que, como lo vamos a ver en un rato, es que la Biblia nos manda a examinar nuestra fe. Porque de repente entramos en una comodidad y una tibieza espiritual y empezamos a naufragar en aguas turbulentas, hermanos. Pero vamos en la corriente cómoda. Y es sabio y prudente examinarse uno mismo. Cuando Pablo termina su segunda carta a los Corintios, por algo lo hace Pablo allí, dice, cuidado hermano, examínense, pruébense en cada uno si están en la fe. ¿Por qué piensa que Pablo los exhorta así antes de finalizar la carta? Que Pablo conocía muy bien el paño dentro de las iglesias. Porque Pablo mismo dice a los tesalonicenses, porque no es de todo la fe. Y acá Santiago está escribiendo a una iglesia cristiana, no está escribiendo para los de afuera, está escribiendo para los de adentro. Y algunos dicen, pero ¿cómo, y Santiago, que nos querés desanimar? No es desanimar, porque también se le ha dado una manija impresionante a la iglesia evangélica. Y a mí me molesta mucho la manija, dejando la palabra de Dios a un lado. Y esas almas salen vacías, hermano. Lo único que hacen es inflar el ego. Pero después eso se pincha y desaparece todo el embalaje. Las cosas tienen que ser concretas. Y dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? La fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado Abraham? Dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Por qué Abraham creyó a Dios? Y acá Santiago dice, bueno, porque él obedeció a Dios, dice Santiago. Esa obra que hizo Abraham justificó la fe de Abraham, que era una fe verdadera. Porque Abraham obedeció lo que recibió de Dios, que tenía que ir con su único hijo y sacrificarlo. Su único hijo, el hijo que Dios le había prometido. Quizá iba pensando, ¿por qué Dios me había prometido un hijo y me dijo que por medio de este hijo iba a venir toda la descendencia y sin embargo ahora me manda a matarlo? No entiendo, pero él creyó a Dios. A pesar de lo difícil que lo que Dios le había pedido a Abraham, porque era mentalmente, era incongruente, no cerraba las cosas, pero no importa, voy a obedecer. Entonces le fue contado por justicia. Dice, ¿no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se manifestó, la fe brilló en su totalidad porque él obedeció, y eso es lo que es la fe bíblica, es obediencia en acción. ¿Por qué? No porque me están garroteando, es porque hay una convicción personal. Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo de los muertos.
Tenía una convicción personal. No voy a obedecer porque me están garroteando día y noche. Eso no es fe, mi hermano. La fe tiene que ser movida por convicciones personales. Que la palabra de Dios está siendo implantada en nuestra vida, en nuestros corazones. Y está produciendo esa fe. Porque sin la palabra de Dios es imposible producir una fe verdadera. Y hacer crecer la fe verdaderamente. Eso es importantísimo. Y dice, se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, acá no hay contradicción ninguna con lo que Pablo enseña, hermano. Pablo enseña que la justificación es por la fe. Pero como dijo Calvino, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Porque uno puede decir que es salvo, pero bueno, a ver, manifestá tu salvación. No se entra al cielo diciendo que es salvo. Jesús también me dijo, bueno, en aquel día muchos me van a decir, Señor, 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 Señor. Y habían hecho aquello, y habían hecho lo otro, pero él nunca los conoció, nunca había habido intimidad con el Señor allí. Entonces ellos habían hecho eso basado en una fe nominal simplemente. Y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, acá una pagana, ¿se acuerdan? Aquella cananea en Jericó. También la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella creyó y como creyó, obró. Porque ella puede decir, sí, yo creo en el Señor, pero no hizo nada. Eso es una fe nominal. La fe verdadera tiene esa obra. Ella creyó. Yo creo en el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos dice que partió el Mar Rojo y sepultó a los ejércitos de Faraón. Y dice que comieron maná en el desierto. Y dice que el Dios de ellos sacó agua de la piedra. Ella creyó todo eso. Y destruyó a todos los enemigos que le salían en el camino. Y va a venir acá a Jericó y la va a hacer pedazos. Yo creo eso, entonces voy a obrar. Voy a obrar a la luz de lo que yo creo. Y la mujer, ¿qué hace? Creyó y manifestó esa fe por medio de las obras. Ella obró en la medida de esas convicciones. ¿La garrotearon a la mujer esta para que creyera en Dios? ¿Los espías la garrotearon? Tenés que atar el cordón rojo a la ventana. Tenés que escondernos. No sirve garrotear, hermano, si nuestra fe simplemente es nominal. No sirve. Cuando hay convicciones personales, ahí crece nuestra fe. Si estamos vacíos de convicciones personales, si el Evangelio es cualquier cosa, si la palabra de Dios no es lo principal de nuestra vida, entonces vamos a seguir boyando. Y esa es una de las grandes crisis a nivel mundial en la fe, mis hermanos. Muchos viven de eso, de una fe nominal, simplemente. Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo va a una de sus iglesias, Apocalipsis, capítulo 3, la iglesia de Sardis, y le dice, tú tienes nombre, que estás viva, pero estás muerta. El Señor lo dice. Tienes nombre de que estás viva. Hacían los cultos todos los domingos, ponían el cartel luminoso, ven a recibir tu milagro, tenían música, tenían plataforma, tenían el ministerio de danza. Pero sin embargo era una fe muerta, era una fe nominal. Tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Y así muchas iglesias hoy en día. Pusieron su cartel afuera, se escucha el griterío, los parlantes, el bochinche. Pero en muchas de esas iglesias el Señor dice, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Porque la fe sin obra es muerta. La fe que no obedece, hermanos, la fe que no está basada por convicciones generadas por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, no por el garrote, sino por el Espíritu de Dios, entonces son iglesias muertas. El Señor Jesucristo lo dijo, a una de sus iglesias. ¿Cuántas iglesias así hoy domingo? Las bautistas, hermanos, da fiebre la iglesia bautista. Fiebre da la iglesia bautista. La apostasía tan grande que se está viendo. Tienen nombre de que están vivas, pero la mayoría están muertas. Es cualquier cosa ahí adentro. Barriendo para abajo de la alfombra, mirando para el otro lado, no nombrando las cosas como son. Las mujeres caminando por encima de los ministerios en la iglesia bautista. Son las mujeres también ya las que hacen y deshacen, cuando la Biblia es clara, el lugar de la mujer en el culto público. Pero ¿qué nos importa la Biblia
Si nosotros tenemos nuestra fe, es nuestra fe nominal, no es una fe generada por la palabra de Dios, y así vivimos. Y usted dice algo y usted es un loco, usted es un legalista, usted es esto, usted es lo otro. Pero Jesús dice, tú tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Cuidado con una fe muerta, hermano. Cuidado con una fe nominal. Cuidado con una fe que a todo dice amén, pero los demonios también creen y tiemblan. Y ese es el gran problema de hoy, es ese, hermano. Multitudes de evangélicos hoy fueron movidos simplemente por una fe nominal. Multitudes de que profesan algún tipo de fe fueron movidos por una fe nominal, pero no por una convicción personal, no por una fe viva, no por una fe verdadera. Y Santiago allí es clarito, entonces. Dice, sí, después más adelante vamos a ver. Y dice en el versículo 26, que no termina con el 26, porque Santiago remata con esto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hoy se ve el relajo en la iglesia, el griterío, el lloriquerío, el balbuceo, y ese es el gran avivamiento, la gran vida espiritual. Eso es una basura, mi hermano, y se lo digo con convicciones. Eso delante de Dios es paja, y el fuego de Dios quema todas esas cosas. ¿Qué va a ser presencia de Dios eso? ¿Qué va a ser manifestación de Dios eso? Eso es pura mentira, es puro engaño, es pura patraña. Esas iglesias están muertas, son iglesias nominales, son iglesias donde el hombre hace y deshace, donde Dios ha quedado afuera, como la iglesia de la Odisea, que el Señor golpeaba afuera, yo estoy a la puerta y llamo, y era la puerta de una iglesia, no la puerta del corazón del pecador. El pecador no va a abrir nunca porque está muerto en sus delitos y pecados. Dios tiene que resucitar a los pecadores, pero la iglesia muchas veces sí lo deja afuera el Señor, y el Señor tiene que estar golpeando afuera de su iglesia. Era otra que decía que no tenía necesidad de nada, porque medía su bendición como la miden muchas iglesias y ministerios hoy por las cosas materiales. Estamos bendecidos porque tenemos esto, porque tenemos aquello. ¿Qué importa eso, hermano? Eso no es sinónimo de bendición. La cantidad material no es sinónimo de bendición, pero el hombre carnal, ignorante, mide así las bendiciones por lo mucho que él tiene. Hermano, Juan el Bautista no tuvo nada y fue un hombre tremendamente bendecido. El Señor Jesucristo no tuvo ni dónde recostar la cabeza. Y vaya que fue bendecido. Los apóstoles tampoco. Y vaya que fueron bendecidos. Y a nosotros se nos ha hecho creer que tener mucha cosa, tener mucha pompa, es sinónimo de la bendición de Dios. Y en muchas de esas iglesias pomposas, el Señor Jesucristo está afuera. Está afuera. Tenemos que tener cuidado, hermano, no ser engañados por nuestra carne y por supuesto por el enemigo de nuestra fe, el enemigo de nuestra alma. Por supuesto que tenemos que orar al Señor. Señor, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, solidifica nuestra fe, nutre nuestra fe. Y en 2 Timoteo, Pablo alaba allí a Timoteo, reconociendo las labores de su madre y de su abuela, que habían transmitido la enseñanza de esa fe a este discípulo amado, a Timoteo. En 2 de Timoteo, en capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía una fe genuina, una fe verdadera. Y Pablo le dice esto porque sabía que hay una fe fingida, hay una fe que se finge, hay una fe que no es verdadera. Y Pablo tuvo muchas de esas malas experiencias en gente de las iglesias que parecía tener una fe, pero sin embargo no era una fe genuina, no era una fe verdadera. Pero Timoteo, Pablo reconoce que había tenido una fe genuina, que tenía una fe genuina, que era la fe que habían inculcado su abuela y su madre en el pequeño Timoteo, que ahora ya era un hombre joven, y Pablo lo estaba preparando para el ministerio, sabiendo que esto no es fácil y hay que tener una fe realmente comprometida y una fe genuina, si no al otro día salimos corriendo. Obviamente, hermanos, nosotros debemos anhelar, debemos desear que el Señor siga trabajando, aumentando y fortaleciendo nuestra fe. Eso tiene que ser la prioridad en la vida del cristiano. ¿Cómo hacemos esto en primer lugar? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo se nutre nuestra fe? ¿Cómo se solidifica nuestra fe como creyentes? ¿Viendo milagros? ¿Tenemos que ver milagros para que nuestra fe crezca? Romanos capítulo 10, versículo 17.
Así pues, que la fe es por el oír y el oír por la palabra. El oír no chiste, no cuento, no música, la palabra. La palabra es lo que usa el Espíritu Santo. Si bien en el contexto de Romanos 10 está hablando de la fe salvífica, ¿cómo llegan los pecadores a la salvación, hermano? ¿Escuchando qué? ¿Las alabanzas? ¿Escuchando el testimonio? No, escuchando la predicación. Cristo murió por los pecados de los hombres. Cristo es el camino a Dios. En Cristo tenemos perdón por nuestros pecados. En Cristo tenemos justificación delante de Dios al haber sido levantados entre los muertos por Dios. ¿Cómo van a venir los pecadores al conocimiento del Evangelio? ¿Por las danzas proféticas? ¿Por las falsas profecías? ¿Por las lenguas? ¿Por los balbuceos? Así se van a convertir. ¿Cómo se produce una fe genuina y verdadera? ¿Cómo producimos en un pecador esa pequeña semilla de mostaza? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De lo contrario se van a convertir en cualquier cosa menos en cristianos. Un evangelio falso tiene profeso falso. Solo el evangelio verdadero engendra verdaderos cristianos. Si ponemos un cartel allá afuera, venga que Dios le soluciona el problema de su matrimonio, le soluciona el problema del negocio, claro, venimos para eso a la iglesia. Sí, Dios en su gracia puede solucionar todos los problemas, si Él quiere y si está dentro de su voluntad y dentro de su propósito. Pero el problema más grande que tenemos no es el matrimonio, no es el negocio, es el corazón chueco y podrido que tenemos, lleno de pecado, lleno de avaricia, lleno de maldad, lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de incredulidad. Y Dios quiere arrancar ese corazón y poner un corazón nuevo. ¿Y cómo hace eso Dios? Lo hace con el bisturí que Él tiene, que es una espada más afilada que espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios usa para cortar esas cosas que están ahí de más, que no sirven. La palabra de Dios es lo que Dios va a usar para traer a los pecadores de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. La palabra de Dios, por eso hacemos tanto énfasis en eso, porque es lo que precisamos. Primeramente, para tener una fe genuina, mis hermanos, es la palabra de Dios es la que genera esa fe. Así que el oír la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que genera esa fe para salvación, pero también es la palabra de Dios la que genera esa fe para santificación. Una vez que nosotros somos salvos por la palabra de Dios, que tenemos una fe verdadera, recuerden que la fe, como esa virtud espiritual, tiene dos componentes. Efesios 2:8 dice que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La fe para ser salvos fue un don de Dios. La fe para que nosotros pudiéramos ser salvos fue un don de Dios. Pero la fe también es un fruto del Espíritu de Dios. Es un fruto que produce en la vida de santificación en el creyente. Gálatas 5:22. Es un fruto que produce el Espíritu de Dios. Así que necesitamos esa fe verdadera para ser salvos y después necesitamos esa fe verdadera para seguir creciendo en el Señor, para seguir sirviendo al Señor, para seguir haciendo las obras que Dios nos manda que hacemos. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Y dónde están esas buenas obras? Bueno, por eso tenemos que crecer en nuestra fe, para andar en esas obras que ya Cristo las preparó. Así que necesitamos la palabra de Dios para tener una fe salvífica, pero necesitamos la palabra de Dios para tener una fe viva y una fe verdadera, en el estado de santificación en el cual estamos ahora nosotros, los creyentes. Dios nos está santificando y necesitamos nosotros ser colaboradores de Dios en esa santificación. Y para eso es necesario, mis hermanos, la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando se estaba yendo de Éfeso y reúne a los ancianos ahí, eso, Hechos 20:32, le dice a los pastores ahí: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para santificarlos y darles herencia entre los santificados. A la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, lo recomendaba Pablo. Porque sin la palabra de Dios, ¿qué le damos de comer a nuestra fe? ¿Qué le damos de comer a nuestra fe? Si no es por medio de la palabra de Dios. Los encomiendo, dice Pablo, a la palabra de Dios. Y también en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2,
Ahí Pedro dice, y acá viene la responsabilidad personal del creyente, que debemos de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3, si habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que anhelar, mi hermano, tenemos que desear. Si yo no deseo, si yo no anhelo, si yo anhelo otra cosa, entonces mi fe está enferma, mi vida espiritual es pésima. Si yo estoy anhelando otra cosa, si yo estoy anhelando bochinche y música y baile y ruido, entonces tengo una fe enferma. Estoy enfermo espiritualmente si yo quiero otra cosa aparte de la palabra de Dios. Debemos de anhelar, desear. Usted aparta al bebé del pecho de su madre y el nene va a pegar unos gritos y le va a dar Coca-Cola fría y no va a querer. Le va a querer dar licuado y no tampoco. Él quiere la leche de su madre porque él sabe que él necesita de eso instintivamente. Entonces nosotros los cristianos no necesitamos Coca-Cola espiritual, hermano. Necesitamos la leche de la palabra de Dios. No busquemos Coca-Cola, tomemos leche, la leche de la palabra de Dios. Estoy hablando figurativamente, la Coca-Cola es eso, ¿no? Es muy dulce, tomamos un trago muy dulce y después nos hace un agujero terrible en el estómago. Así son las cosas que no provienen del Espíritu de Dios, que a la carne le encanta esa cosa. Pero hermanos, nosotros estamos preparando, trabajando y preparando a la iglesia de Dios para el ministerio. Es lo que dice Pablo allí en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, capacitando a los santos para la obra del ministerio. Me imagino si Pablo anduviera en algunos cultos, hoy domingo saliera el apóstol Pablo a recorrer iglesias por ahí. Pobre apóstol Pablo. Al Señor no, porque el Señor lo ve todo y Él sabe todo, pero el apóstol Pablo, un hombre que sufrió tanto, hermano, tanto, que trabajó tanto, que dio toda su vida. ¿Cuántos dolores de cabeza por apóstol Pablo? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas lágrimas? Y hoy no mejora mucho la cosa. Por eso Jesús dijo, hallará fe en la tierra a su regreso el Hijo del Hombre. Y muchos viven de una fe nominal. Muchos viven así. Va pasando el tiempo, no crecen, no se fortalecen. Uno no ve que son santificados, siempre siguen con las viejas mañas. Y se va pasando el tiempo y la vida pasa muy rápido. Y después eso se nos pasa factura, hermano. Qué lindo es envejecer y madurar, no llegar a llegar a ser viejo y a ser necio. Es terrible, hermano, eso. Es terrible. Sino que llegamos a una vejez y lleguemos con un fruto del Espíritu Santo estable, que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los más jóvenes, a las congregaciones, que vean un referente en nosotros, que seamos un referente digno de imitar, que nos quieran imitar las nuevas generaciones que se están levantando de creyentes, que quieran imitar realmente varones y mujeres piadosos y temerosos de Dios. Gracias a Dios, hermano, que ya hay muchos, por la gracia de Dios, Dios siempre tiene su remanente, que ya no quieren ser como Cash Luna, ya no quieren ser como Guillermo Maldonado, ya no quieren ser como Benny Hinn, ya pasó esa, gracias a Dios, esa generación. Hay una generación de jóvenes que quieren realmente agradar a Dios, buscar a Dios, vivir para el Señor, tener una fe genuina, ser moldeados por la palabra de Dios, ser formados por la palabra de Dios. Y esto es fundamental, hermanos, para fortalecer, nutrir nuestra fe. No podemos nutrirnos los domingos solamente. Y uno hace lo posible por venir y predicar porque sabe que hay creyentes que el resto de la semana sus almas languidecen de hambre. Tenemos que tener un compromiso con la palabra de Dios. Pablo está contento a pesar de que tuvo muchas tristezas y angustias y padeció por las iglesias, pero está contento por la iglesia de Tesalónica, iglesia que también había establecido y fundado el apóstol Pablo. Y en su segunda carta vemos el gozo de Pablo y cómo daba gracias a Dios por esta iglesia en Tesalónica. ¿Y cuál era el motivo del gozo de Pablo? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. ¿Cuánto llevamos, Juan Carlos? Porque para mí recién empecé. 1 hora. Que la fe de ellos iba creciendo. 59 minutos 30. Vamos a dejar por acá entonces, pero vamos a leer este pasaje. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, ¿por qué? Por cuanto vuestra fe va
va creciendo. Y ese es el anhelo de cualquier pastor genuino, hermano. Que la iglesia vaya creciendo en fe, que la iglesia vaya creciendo en madurez, que la iglesia vaya creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Ese es el anhelo. Y todo este año hemos venido, si usted se ha dado cuenta, desde enero de este año hemos venido hablando de eso, del crecimiento. Dios nos ha venido hablando de eso como iglesia, del crecimiento, de la madurez, del compromiso. Y Pablo está contento porque esta iglesia estaba creciendo en su fe. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo sabía Pablo que la iglesia estaba creciendo? ¿O Pablo simplemente quería quedar bien con la iglesia y diciéndole lo excelentes cristianos que eran? Ahora, ¿cómo sabía Pablo que esta iglesia está creciendo? Usted siga leyendo y ahí se va a dar cuenta por qué Pablo sabía que su fe estaba creciendo. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, en una iglesia donde hay una comunión, hay un vínculo en el Espíritu, por medio de ese amor que genera el Espíritu, donde hay esa unión, donde hay ese amor, es porque la iglesia está sana espiritualmente. Tendrá sus problemas porque no hay iglesia perfecta, pero va creciendo. Ahora una iglesia donde hay divisiones, una iglesia donde hay peleas, una iglesia donde hay disensiones, es una iglesia que no está creciendo en la fe. Es una iglesia inmadura. Y Pablo ha visto el cambio de los creyentes. Cómo se aman, cómo hay más unión, cómo hay más compañerismo, cómo hay más tolerancia, cómo hay más unión entre los creyentes. Gracias, Señor, porque está creciendo la fe de esta gente. Cuando se ve lo contrario es porque la fe es inexistente prácticamente. Lo único que tienen esas iglesias es una fe nominal. Y todos dicen, gloria a Dios, aleluya, sí, Cristo viene, amén. Pero después es una fe nominal y eso no sirve para nada, hermano. Por eso, para poder vivir a la altura de las demandas de la palabra de Dios, como escucharon los discípulos en el pasaje que leímos al comienzo, se miraron, ¿y quién puede vivir como el Maestro enseña? Señor, aumentanos la fe. Entonces, para vivir conforme a las demandas de la palabra de Dios del Evangelio, tenemos que tener en primer lugar una fe verdadera y en segundo lugar una fe que vaya creciendo, como la luz de la aurora, hasta que su aumento es perfecto. Hermanos, seguiremos el domingo que viene con este tema porque tengo un lote de cosas más para seguir diciendo de parte de la palabra del Señor en nuestra vida espiritual. Y que nosotros podamos ser como la iglesia de Tesalónica, sí, con todos los defectos que tenemos y con todos los problemas que tenemos, pero que el Señor nos alabe, que no seamos como la iglesia de Sardia, hermano. A veces pienso porque el Señor le decía a las iglesias allí en Apocalipsis, solamente en una iglesia que Él alaba no encuentra nada que reprocharle, pero las otras tienen siempre alguna cosita que decir. Y le dice, bueno, si no te arrepientes, vendré pronto a ti, quitaré este candelero. Es decir, va a quitar la luz. Si nosotros apagamos la luz acá, ¿qué pasa? No sabemos ni dónde andamos, no sabemos leer, no podemos leer, no podemos hacer nada sin la luz. Si el Señor quita el candelero de un lugar, las tinieblas automáticamente están en ese lugar. Yo a veces pienso y oro y le digo, Señor, ¿qué tienes que decir de nuestra congregación? ¿Qué tienes que decir de nosotros? Pero no quites el candelero, Señor. No quites el candelero porque inmediatamente quedamos en tinieblas. Tenemos que tener una luz artificial y la iglesia tiene una luz propia. No podemos tener una luz artificial. No anda la iglesia con luz artificial. No anda. La iglesia fue diseñada para andar en la luz de Cristo. Yo soy la luz, dijo Jesús. Yo soy la luz de este mundo. La luz de la iglesia es el Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a estar orando para despedirnos esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora.